Las reinas más malvadas de la Biblia. Algunos de los reyes malvados que conocemos en la Biblia también estaban casados con reinas malvadas, quienes ya sea alentaban a sus esposos a hacer el mal, o ellas mismas cometían actos malvados en nombre de sus esposos. Ejemplos de estas reinas malvadas mencionadas en la Biblia son Jezabel, reina de Israel. Un israelita no debía casarse con un pagano, según lo ordenado por el Señor. Sin embargo, Acab desobedeció la palabra de Dios y se casó con Jezabel, princesa de Sidón, hija de Etbal, rey de los sidonios. Jezabel y su esposo Acab llevaron al reino de Israel a una profunda idolatría, estableciendo la religión de Baal en el reino. Jezabel era hija del sacerdote rey Etbal, gobernante de las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Su nombre en fenicio significaba primavera, pero en hebreo, Jezabel significaba basura, que era como se la conocía. En el Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa del rey Acab. Acab era el monarca del reino de Israel en ese tiempo. No solo Acab siguió a Jeroboam en la idolatría, sino que también se casó con Jezabel, quien era la hija del rey de los sidonios. Ambas acciones contribuyeron a la reputación de Acab como un rey extremadamente malvado. Según el libro de los reyes, Acab fue reconocido como el peor de todos los reyes. Fue capaz de crear una gran destrucción durante sus 22 años de reinado. Este era el hombre con el que Jezabel estaba casada. Era evidente que ella utilizaba a Acab para lograr sus objetivos nefastos y él no necesitaba mucha persuasión. Esta fue la primera vez que un rey de Israel se alió por matrimonio con una princesa pagana. Ella adoraba a Baal. Jezabel llegó a la conclusión de que practicaría el culto satánico de Baal en lugar de la adoración al Señor Dios. Reyes 18:19. Ahora pues, envía y reúname a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de los bosques que comen en la mesa de Jezabel. La práctica de la adoración a Baal se volvió generalizada en Israel durante el reinado de Acab, y también afectó a Judá. Varias partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal resultó ser un dios muy universal. Diversos lugares destacaban uno u otro de sus atributos y diseñaban sectas especiales de baalismo. Baal es representado en las esculturas con un casco adornado con cuernos de toro, símbolo de fuerza y fertilidad. Sostiene una maza en una mano, probablemente representando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, posiblemente representando tanto el rayo como la vegetación. Después de casarse, Jezabel logró convencer a Acab de aceptar a Baal. Ella era una mujer que ansiaba más poder y buscaba silenciar a cualquiera que intentara desafiar su autoridad. No se guiaba por ningún principio, no estaba constreñida por ningún temor, ni a Dios ni al hombre, y era ferviente en su compromiso con la adoración pagana que practicaba. No escatimó esfuerzos para mantener la idolatría en todo su esplendor a su alrededor. Sus acciones fueron, en muchos sentidos, extremadamente perjudiciales para el reino de Israel y Judá. El capítulo 21 de Reyes traza los eventos que llevaron a la muerte de Jezabel y Acab. No hay muchas parejas en la Biblia que sean menos atractivas de ver que el rey Acab y la reina Jezabel. Con la conclusión de Reyes, se nos presentan sus obscenos y desagradables crímenes. Debido a que sufrían de una casi completa ausencia de liderazgo carismático, se vieron obligados a recurrir al engaño, el egoísmo y la astucia para lograr sus objetivos. El lugar es Jezreel, donde Acab y Jezabel tenían un palacio. Adyacente al palacio había una viña poseída por Nabot, el jezreelita, y Acab deseaba anexar la viña para poder plantar un huerto allí. Nabot se negó a vender o intercambiar su tierra, ya que la ley de Israel decretaba que la propiedad debía permanecer en la familia a la que originalmente se le había asignado. Números 36:7. Así que ninguna herencia de los israelitas será transferida de tribu en tribu, porque cada uno de los israelitas
se aferrará a la herencia de la tribu de sus padres y de sus antepasados tribales. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Cuando Jezabel encontró a su esposo molesto y gruñón y se enteró de la negativa de Nabot a vender su viña, le aseguró a Acab que la viña pronto sería suya. Reyes 21, 8 a 16. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su sello y las envió a los ancianos y nobles que vivían con Nabot en su ciudad. Ahora en las cartas ella escribió: proclamen un ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo, y sienten a 2 hombres sin principios y despreciables frente a él, y hagan que testifiquen contra él diciendo: tú maldijiste a Dios y al rey. Luego sáquenlo y apedréenlo hasta la muerte. Así que los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían allí, hicieron como Jezabel les había enviado palabra, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. 2 hombres sin principios y despreciables entraron y se sentaron frente a él y testificaron contra Nabot ante el pueblo diciendo: Nabot maldijo y renunció a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Luego enviaron palabra a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado hasta la muerte. Cuando Jezabel escuchó que Nabot había sido apedreado y estaba muerto, le dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot el jezreelita, que se negó a venderte, porque Nabot ya no está vivo, sino muerto. Cuando Acab escuchó que Nabot estaba muerto, se levantó para bajar a la viña de Nabot el jezreelita para tomar posesión de ella. Jezabel, siendo la persona astuta que era, preparó a Nabot de tal manera que parecía que estaba siendo ejecutado por desobedecer la ley de Jehová. Jezabel ordenó la muerte de los hijos de Nabot porque sabía que tras la muerte de su padre, la herencia les correspondería a ellos. La malvada reina era tan meticulosa como malvada en su enfoque de sus planes malvados. Elías se encontró con Acab cuando iba a tomar posesión de la viña y pronunció juicio contra Acab por asesinato y robo. Elías dijo que Acab sería asesinado, que el cuerpo de Jezabel sería devorado por perros en Jezreel y que los descendientes de Acab no recibirían un entierro adecuado. La severidad del castigo de Acab puede entenderse considerando las profundidades a las que cayó en su búsqueda de la idolatría. La Biblia dice que no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer maldad. Después de que Acab se enteró de su inminente destrucción, se postró ante el Señor en arrepentimiento. En respuesta a esto, el Señor decretó que los juicios que se pasarían sobre la esposa e hijos de Acab no tendrían lugar hasta después de la muerte de Acab. Ella mató a los profetas de Dios. 1 Reyes 18, 4. Porque cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y les proporcionó pan y agua. 1 Reyes 18, 13. ¿No se le ha contado a mi señor Elías lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de la ley? ¿Cómo escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y les proporcioné pan y agua? También intentó matar a Elías. 1 Reyes 19, 1 a 4. Ahora Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal con la espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses, y aún más, si para mañana a esta hora no hago tu vida como la vida de uno de ellos. Y Elías tuvo miedo, se levantó y huyó por su vida. Y llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Pero él mismo viajó un día de camino hacia el desierto, y llegó y se sentó bajo un enebro, y le pidió a Dios que pudiera morir. Dijo: es suficiente, ahora, oh Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres.
Elías, temiendo por su vida, se dirigió a Joreb. Su muerte ocurrió según la profecía. Unos años después, Acab fue asesinado en una batalla contra los sirios y Jezabel continuó gobernando durante casi otros 10 años después de su muerte. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo retomó la cruzada de Elías para erradicar la adoración a Baal. Instaló a un comandante militar llamado Jehú como rey de Israel, una orden que provocó una guerra civil, ya que Jehoram, hijo de Acab y Jezabel, gobernaba entonces. Jehú era un comandante de carros para el rey de Israel, Acab, y su hijo Jehoram en la frontera de Israel frente a Damasco y Asiria. En los anales de la historia, Jezabel es recordada como la personificación de todo lo astuto, vil, vengativo y malicioso. Cuando Jehú cabalgó hacia las puertas de Jezreel, ella miró por la ventana del palacio y dijo: ¿Tuvo paz Zimri, quien mató a su amo? Él levantó la cabeza e hizo una señal a sus chambelanes, quienes la arrojaron por la ventana. Fue rápidamente consumida por los perros callejeros, según la palabra de Elías el tisbita, después del incidente de Nabot y su propiedad. 1 Reyes 21:19. Y le hablarás diciendo: Así dice el Señor, ¿has matado y también tomado posesión? Y le hablarás diciendo: Así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, incluso la tuya. Su nombre después llegó a ser usado como sinónimo de una mujer malvada. Apocalipsis 2:20. Sin embargo, tengo esto contra ti: toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa. Con su enseñanza, engaña a mis siervos para que cometan inmoralidad sexual y coman alimentos sacrificados a los ídolos. Si cree que Jezabel fue la peor, permítame presentarle a su hija. Atalia, reina de Judá. Atalia era la hija de Acab, rey de Israel. Se casó con Joram, el hijo de Josafat. Se demostró a sí misma como una reina malvada, al igual que su madre, la reina Jezabel, y su padre, el rey Acab, y sus hermanos, el rey Ocosías y el rey Joram. Atalia, cuyo nombre significa afligida por Dios, reinó como reina de Judá entre los años 840 y 1 y 835 a.C. Se sentó en el trono del rey David. Su nombre significa afligida por Dios. El reinado de Atalia como reina estuvo intercalado entre varios siglos, durante los cuales Judá e Israel fueron gobernados por reyes y reinas malvados. Atalia era una ferviente seguidora de Baal, y como resultado era tan malvada como los monarcas que la precedieron y sucedieron. El esposo de Atalia, Joram, fue rey de Judá hasta su muerte en 841 a.C. A diferencia de su padre, Joram fue un rey malvado. El hijo de Atalia, Ocosías, ascendió al trono a la edad de 22 años y se estableció como tan malvado como su padre. Atalia guió a su hijo en sus planes diabólicos. 2 Crónicas 22:3. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre era su consejera y lo alentó a actuar malvadamente. Ocosías sirvió como rey de Judá durante menos de un año, ya que fue asesinado junto con el enfermo rey de Israel, Joram. Su asesino fue Jehú, quien originalmente había sido un comandante en el ejército del rey Acab. 2 Reyes 9:25. Entonces Jehú dijo a Bidkar, su oficial: «Recógelo y arrójalo en la propiedad del campo de Nabot el Jezreelita, porque recuerdo cuando tú y yo cabalgábamos juntos después de su padre Acab, que el Señor pronunció esta profecía contra él». Jehú fue ungido como el nuevo rey de Israel por el profeta Eliseo, quien también lo comisionó como un instrumento del Señor para llevar a cabo el castigo que Dios había pronunciado contra el rey Acab y toda su familia debido a su idolatría. Como parte del objetivo de Jehú de poner fin a la dinastía establecida por Acab, Jezabel y sus hijos fueron ejecutados.
Resultó que su hijo Ocosías estaba visitando a Joram cuando Jehú llegó para llevar a cabo el complot para matar a Joram. Como resultado, Ocosías también perdió la vida. 2 Crónicas 22, 10-12. Cuando Atalia, la madre de Ocosías, vio que su hijo estaba muerto, procedió a destruir a toda la familia real de la casa de Judá. Pero Josabet, la hija del rey Joram, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo robó de entre los príncipes reales que estaban a punto de ser asesinados, y lo puso a él y a su nodriza en una habitación. Porque Josabet, la hija del rey Joram, y su esposa del sacerdote Joiada, era la hermana de Ocosías, escondió al niño de Atalia para que no pudiera matarlo. Permaneció escondido con ellos en el templo de Dios durante 6 años mientras Atalia gobernaba la tierra. Atalia, que ya había perdido a su esposo y luego a su hijo, tomó el reino para sí misma, ejecutando a sus propios nietos después de haber perdido a su esposo y a su hijo. Satanás fue la fuerza oculta detrás de esta masacre salvaje de la familia real, y estaba buscando cortar la línea mesiánica, como había intentado hacer en el pasado y se esforzaría por hacer en el futuro. Jehová movió a Josabet a esconder a su sobrino Joás, porque la promesa en Génesis 3:15 garantizaba que el Señor preservaría la línea a través de la cual eventualmente vendría el Señor Jesús. El esposo de Josabet, Joiada, quien era sacerdote, cuidó de él durante los siguientes 6 años, mientras estaba escondido en el templo. 2 Reyes 11:2. Pero Josabet, la hija del rey Joram de Judá y media hermana de Ocosías, tomó a Joás, el hijo de Ocosías, y lo secuestró de entre los hijos del rey, que iban a ser asesinados, y lo escondió a él y a su nodriza en la habitación. Así que se escondieron de Atalia, y no fue puesto a muerte. 2 Crónicas 24:7. Porque los hijos de Atalia, esa mujer malvada, habían irrumpido en la casa de Dios y también habían usado todas las cosas santas y dedicadas de la casa del Señor para los baños. Sin que Atalia lo supiera, un solo nieto escapó de la masacre. Al igual que su madre, ella adoraba al dios conocido como Baal. Durante el reinado de Acab y Jezabel, en el apogeo de la adoración a Baal en Israel, Dios confrontó directamente el paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios mostró que él no, Baal, controlaba la lluvia al enviar una sequía que duró 3 años y medio. Baal era el nombre del dios que se adoraba en todo Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la práctica de la adoración a Baal entró en la vida religiosa judía. Después de que Atalia había reinado durante 6 años, el sumo sacerdote Joiada colocó guardias alrededor del templo y coronó públicamente al joven Joás como el rey legítimo. Cuando el nuevo rey fue ungido, la gente aplaudió y gritó: ¡Viva el rey! 2 Reyes 11:12. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y le dio el testimonio, una copia de la ley mosaica, y lo hicieron rey y lo ungieron, y aplaudieron y dijeron: ¡Viva el rey! 2 Crónicas 23:12-13. Cuando Atalia escuchó el ruido de la gente corriendo y vitoreando al rey, fue a ellos al templo del Señor. Miró, y allí estaba el rey, de pie junto a su pilar en la entrada. Los oficiales y los trompeteros estaban al lado del rey, y toda la gente de la tierra estaba regocijándose y tocando trompetas, y los músicos con sus instrumentos estaban liderando las alabanzas. Entonces Atalia rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! La reina Atalia se dirigió al templo para investigar el motivo de los vítores y gritos, solo para encontrar a un niño rival que ella creía muerto, ahora portando una corona real. Pero lo que debió alarmarla aún más fue darse cuenta de que el pueblo estaba firmemente detrás de él. Nadie prestó atención a su acusación de traición.
Después de todo, ella era la usurpadora, no Joás. Joiada ordenó que la mataran, pero no dentro del templo. Fue llevada a la Puerta de los Caballos, donde fue ejecutada por sus atrocidades en Judá. Algunas personas ascienden a posiciones de autoridad debido a su pasión por su causa y su sentido del deber. Otros desean posiciones de liderazgo solo para obtener poder sobre los demás y disfrutar del sentimiento arrogante que viene con estar en una posición de superioridad. En la mayoría de los casos, no lleva mucho tiempo descubrir qué tipo de líder tienes. En el caso de Atalia, no tomó tiempo llegar a una decisión. Tan pronto como se enteró de que Jehú había matado a su hijo, el rey Ocosías se levantó y destruyó a todos los herederos reales de la casa de Judá, incluidos todos sus nietos. No logró matar a Joás, el único niño que quedó vivo, porque una joven devota llamada Josabet lo escondió en el templo de Dios durante 6 años, permitiéndole escapar de su alboroto homicida. El hecho de que Dios había prometido a su pueblo que el Mesías vendría a través de la línea real de David no hizo ninguna diferencia en absoluto para Atalia. Esta es una imagen de un líder tan sediento de poder que haría cualquier cosa para alcanzar y mantener su título ilegítimo, incluyendo asesinar a sus propios parientes. Atalia gobernó sobre Judá durante 7 años. Al final, el pueblo la removió violentamente del poder. La reina Atalia es un ejemplo extremo de un líder motivado no por amor, sino por poder, prestigio y posición. Nunca lleva mucho tiempo notar la diferencia. Herodías, reina de Galilea. Herodías es conocida como una reina malvada y el hecho de que fuera responsable de la ejecución de Juan el Bautista asegura que nunca será olvidada. En la Biblia se la menciona como la esposa de Felipe, quien también resulta ser el hermano de Herodes el tetrarca. A pesar de esto, Herodes el tetrarca, también conocido como Herodes Antipas, se casó con ella en violación de la ley mientras su hermano Felipe aún estaba vivo. Juan el Bautista tuvo la audacia de predicar contra este adulterio, y Herodías estaba tan enfurecida por Juan que incluso quería que lo mataran. Persuadió a Herodes Antipas para que arrestara a Juan y lo encarcelara, lo cual Herodes hizo como resultado de sus esfuerzos. De hecho, ella deseaba que Juan fuera ejecutado. Sin embargo, Herodes Antipas dudaba en llevar a cabo tal plan porque temía la reacción del pueblo y también porque consideraba a Juan un hombre virtuoso. En una ocasión, Herodes celebró su cumpleaños organizando un banquete, y durante la celebración, la hija de Herodías entró, bailó y deleitó tanto a Herodes como a los invitados que estaban con él. Herodes hizo una promesa imprudente en forma de juramento de que concedería cualquier petición que ella pudiera tener. Marcos 6, 17 a 28. Porque el mismo Herodes había enviado guardias y había arrestado y encadenado a Juan en prisión por causa de Herodías, la esposa de su medio hermano Felipe, porque él, Herodes, se había casado con ella. Porque Juan había estado diciendo a Herodes: «No es lícito bajo la ley mosaica que tengas a la esposa de tu hermano». Herodías tenía rencor contra Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y continuamente lo mantenía a salvo. Cuando escuchaba a Juan hablar, estaba muy perplejo, pero disfrutaba escucharlo. Pero finalmente llegó un momento oportuno para Herodías. Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete para sus oficiales, nobles, cortesanos y comandantes militares y los principales hombres de Galilea. Ahora Salomé, la hija de Herodías, entró y bailó para los hombres. Ella complació y engañó a Herodes y a sus invitados, y el rey dijo a la niña: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró: «Lo que me pidas, te lo daré hasta la mitad de mi reino». Ella salió y dijo a su madre: «¿Qué debo pedir?». Y Herodías respondió: «La cabeza de Juan el Bautista». Y ella se apresuró a volver al rey y pidió diciendo: «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». El rey
estaba profundamente afligido, pero debido a sus juramentos y a sus invitados, que podrían haberlo considerado débil, no estaba dispuesto a romper su palabra y negarse. Así que el rey envió de inmediato a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y decapitó a Juan en la prisión, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la niña, y la niña se la dio a su madre. Herodías es recordada como una mujer que no solo era adúltera, sino también vengativa y despiadada. Su odio hacia Juan el Bautista fue tan profundo que no descansó hasta verlo muerto. Esta historia nos muestra cómo la combinación de poder y rencor puede llevar a actos atroces. Estas tres reinas, Jezabel, Atalia y Herodías, son ejemplos de cómo el poder y la maldad pueden corromper el alma humana. Sus historias nos sirven como advertencia de los peligros de alejarse de los caminos de Dios y de cómo el deseo de poder puede llevar a la destrucción y la muerte. Las historias de Jezabel, Atalia y Herodías nos enseñan sobre los peligros de la idolatría, la sed de poder y la maldad. Estas reinas utilizaron su influencia para llevar a cabo actos atroces, afectando no solo a sus familias, sino también a todo un reino. Sus vidas y acciones nos recuerdan la importancia de seguir los caminos de Dios y de mantenernos firmes en nuestra fe, evitando caer en las tentaciones del poder y la maldad. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.